Bienvenidos amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el agua de riego. Lo más normal es que echemos a nuestras plantas el agua del grifo o del caño para realizar el riego. Pero ¿sabemos cuántos componentes perjudiciales para nuestras plantas tiene esta agua? Bueno, cuando regamos nuestras plantas con frecuencia con el agua del grifo, lo que hacemos lentamente es cambiar la acidez del suelo. Y como consecuencia de ello, en ocasiones se pudren las raíces de nuestras plantas. Por eso es importante tenerlo en cuenta e intentar siempre que nos sea posible recoger el agua de la lluvia. Esta agua limpia de impurezas para regar nuestras plantas. Bueno, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. También tenemos otra opción y es dejar unos cubos de agua del grifo, o sea, de la normal, en la calle durante 24 horas. De esta manera pierde todo lo que perjudica a nuestras plantas y ya tranquilamente podríamos regarlas con esta agua. Ahora viene el siguiente truco para que las plantas reciban el agua de la lluvia y permanezcan bonitas. Lo único que tenemos que hacer es con una herramienta de jardín, mirar, ahí estamos poniendo los cubos para que caiga el agua de la lluvia y luego poder regar con ese agua. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es con una herramienta de jardín hacer unos surcos en la tierra de la maceta, pues que sean un poquito profundos. Así cuando llueve, el agua, en lugar de quedarse en la superficie, penetra en las raíces y asimismo las raíces de nuestras plantas podrán oxigenarse. Esta operación la podemos hacer tanto con nuestras macetas como con el huerto o el jardín. ¿Veis? Cogemos un tridente y empezamos a levantar la tierra y así la oxigenamos y al mismo tiempo penetra el agua de la lluvia en lugar de quedarse sobre la superficie. Otro truco consiste en enterrar las botellas de cristal en las macetas y en jardineras y sirve para autorregar. Así autorregamos nuestras plantas y macetas y también en la huerta. Es muy sencillo, simplemente llenando la botella con agua y dándole la vuelta rápidamente e introduciéndola en una maceta, vamos a poder ver cómo el agua sola irá saliendo poco a poco a medida que la planta lo necesita. Y el resto de agua se queda almacenada en el interior de la botella, que se irá consumiendo poco a poco. Ahora, dejando el tema del riego aparte, te quiero contar que en ocasiones vemos nuestras macetas que tienen pues algo de moho en la tierra, o cuando la tierra está algo seca y empobrecida, podemos espolvorear sobre ella un poco de canela. Ya veréis cómo esa tierra ganará en muchísima calidad debido a que la canela no solo previene muchas enfermedades del suelo, sino que también aporta nutrientes que a las plantas les vienen muy bien. También es muy frecuente que a nuestras plantas les ataquen plagas e insectos y en este caso podemos utilizar uno de los más antiguos y tradicionales remedios que desde antiguos se han usado contra plagas e insectos y ha sido el azufre. Y es porque espolvoreando este componente sobre nuestras plantas, es un producto completamente ecológico y orgánico y que no hace daño ni a personas ni a animales y por supuesto tampoco a las plantas. Y si lo echamos en nuestras plantas, en nuestras hojas, en los frutos, las protegeremos frente a muchas de las plagas que afectan al huerto. La verdad es que el azufre es uno de estos remedios que vale para absolutamente todo. El azufre antiguamente se utilizaba hasta como abono, echándolo directamente en la tierra y es uno de los métodos más tradicionales para cuidar nuestras plantas. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, un saludo y te espero en el siguiente.